¿Se escuchará? ¿Sí, no? Ya. Ahí. Bueno, acomódense como quieran. Bueno, pues ya me conocen, creo todos. Soy la doctora Lorena y vamos a continuar con el taller. Entonces hoy día vamos a tocar el tema de enlentecimiento focal o generalizado en electroencefalograma. ¿Cómo corre esto? Ya. Entonces, solo un breve recordaris, cuando nosotros vamos a hacer la lectura de un electroencefalograma y luego la interpretación de desde lo más básico tenemos que diferenciar los diversos tipos de ondas que podemos encontrar, ¿no? Principalmente las ondas se van a diferenciar no solo por su morfología, sino también por su distribución o su ubicación dentro del electroencefalograma. Las ondas beta, que les gusta estar más en zonas anteriores, las ondas alfa, que les gusta más estar en zonas posteriores, y las ondas teta, que por ahí les gusta meterse en las zonas como medios centrales. Otra cosa que las diferencia a estas ondas es la frecuencia. Las ondas beta son las que van a ir entre 13 a 30 Hz aproximadamente, las ondas alfa de 8 a 13 Hz, y pues las que hoy voy a hablar, los que yo voy a hablar el día de hoy, son las ondas teta, que van entre 4 a 7 Hz, y ya nos vamos haciendo en frecuencias más chiquitas o más lentas, que vienen a ser las ondas delta. Hay algo que quiero yo que ustedes, como leen ahí, que tenemos que tener cuidado con la interpretación de un electroencefalograma, porque cada escenario es diferente. Es decir, no siempre que yo encuentre una onda teta o una onda delta va a significar que sea patológico, ¿ya? Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, en un niño, si es todavía muy pequeño, hasta antes de los 4 años, su cerebro está bastante inmaduro y todavía no va a tener formación de ondas tipo alfa, por ejemplo. Las alfas se empiezan a formar a partir de los 4 años. Entonces vamos a encontrar cerebros inmaduros, chiquitos, un poco lentos, y de los niñitos un poco nos va a espantar los electros de algunos niñitos y no necesariamente tengan que estar anormales. En casos de adolescentes, lo más probable es que lleguemos a encontrar ondas de tipo teta, ¿sí? Es un poquito más en frecuencia, que haya ondas alfa, pero también se entreveren un poquito de teta. Y cuando nosotros estamos en somnolencia, las ondas teta también son muy características de encontrarlas. Por eso es importante que cuando uno hace un electroencefalograma y entonces está haciendo el papel del técnico, o la técnica o la enfermera encargada de hacer el electro, que por eso hay unos cuadraditos donde dice poner ojos abiertos, ojos cerrados, que si está dormido, que si está despierto, porque esas cosas también nos ayudan a guiar. Ya vean que no es videoelectro en donde yo voy a estar observando directamente al paciente, sino es un electroencefalograma. Entonces va a ayudar mucho que ustedes, las veces que de repente les ha tocado estar al pie de la cama del paciente, si lo ven dormido, señalar esa situación, ¿no? Es importante. De pronto, ya cuando uno va adiestrándose en la lectura del electro, ya se le hace más fácil diferenciar si está dormido o está despierto, pero siempre es importante señalar. Lo otro es que cuando un paciente está ya en sueño, ahí el sueño tiene varias fases, la N1, N2, pero básicamente entre fase N3 y 4 de sueño podemos encontrar ondas de tipo delta que van entre 0 a 3 Hz y que, como les decía, no van a ser patológicas. No es muy común en un electro de 20 o 30 minutos encontrar un paciente que llegue a tener un sueño profundo, que llegue a tener una fase N3, N4 de sueño y que esté en ondas delta. Es bien difícil, ¿eh? Entonces, esto es nuestro primer electroencefalograma. Ya vean que la lectura del electroencefalograma o idealmente debe estar en un montaje como el que vemos aquí, que se llama montaje bipolar, longitudinal, doble banana, por su distribución en cuanto a la morfología, bueno, un poco de el dibujo que tiene de 2 plátanos alrededor y su distribución va de posterior a anterior. Ah, ok.
¿Atrás? ¿Cómo retrocedo? Anterior. Anterior. Ya. Y entonces en esta electroencefalograma, como les decía, pues la figura o la aparición de unas ondas teta, no sé si logran verlas, ¿sí? Las ondas teta son las que tienen, ya les decía, característicamente una frecuencia entre 4 a 7 Hz. Y si estamos viendo aquí, va en un avance, en un avance, en un avance y acaba deteniéndose y aparecen como unas ondas teta. Pero a la vez no vemos unas alfa bien configuradas. Por momentos vemos alfa y luego se aplana y luego vemos alfa y luego se pone un poquito lento. El paciente está así, ¿no? Probablemente está cabeceando, está somnoliento y entonces estas son conocidas y pueden ser una distribución en ambos lados y principalmente en regiones temporales. Son conocidas como tetas rítmicas de la somnolencia o antes llamada variante psicomotora de Gibbs. Estos pueden aparecer hasta en adultos jóvenes hasta de un 0.1 hasta un 6% y no significa patológico. Luego, pasamos a la siguiente. Esta es otra forma de electroencefalograma, ya les decía, en fase N3 o N4 de sueño, en donde sí podríamos encontrar ya de forma difusa algunas ondas más lentas que vendrían a ser las ondas delta, que pueden encontrarse entre 20 a 25%. En un electro común y silvestre tomado en 20 o 30 minutos es difícil encontrar, ¿sí? En electros prolongados, que el paciente se la pasó durmiendo y despertando, probablemente lleguemos a encontrarlo. Aquí hay otra situación que también me gustaría hacerles que pues ustedes puedan diferenciar. Tampoco significa patológico cuando yo le someto a una buena hiperventilación al paciente dentro de las maniobras de reactividad, hiperventila y dentro de la hiperventilación y sobre todo cuando ya está finalizando, empieza a dibujarse en el electro unas ondas un poco lentas. Son las ondas que también pueden ser... ¡Ay! Nuevamente... Bueno, entonces, cuando aparecen ondas después de una hiperventilación un poco lentas, tampoco es patológico, ¿ok? Entonces, hasta ahí hablamos de aparición de ondas lentas, tetas o deltas, que no van a significar patología. Ya. Pero entonces aquí, este es un electro de un paciente adulto con los ojos bien cerrados y despierto, ¿ok? Paciente despierto, ojos cerrados, porque luego si le digo que abre el ojo, tampoco va a dibujar bien su alfa. Y entonces estamos teniendo la configuración en regiones posteriores, P3, luego tenemos en la zona de P4, T5 y T6, lo que vendría a ser la frecuencia alfa, que es característico y que es normal. Eso dentro de la parte más normal tiene un fundamento realmente fisiológico. Se ha planteado muchas veces que aquí quien distribuye este ritmo normal o quien apoya o el marcapasos primario de un alfa primario en el ritmo dominante posterior es el tálamo. Y específicamente, si lo queremos determinar, de los 16 núcleos que tiene el tálamo, el núcleo pulvinar y el geniculado lateral son los núcleos que van a orquestar la existencia de un ritmo alfa dominante. Entonces, ahora sí pasamos al enlentecimiento, que ya vendría a ser patológico, específicamente ya en teta o deltas patológicos. ¿Cuándo hablamos de eso? Cuando tenemos entonces una desaceleración, ¿sí? Hace un momento les hablaba que nuestro electro tiene que estar dibujando un alfa normal, pero empieza a ponerse lento y nosotros empezamos a encontrar ritmos tetas o deltas en un adulto que no está dormido, que no está somnoliento, que no ha hiperventilado, entonces yo sí tengo que parar las orejas porque ¿por qué tendría que tener un electro lento? No debería. Entonces, un electro lento va a haber desaceleración de la frecuencia, se va a volver lento y además puede disminuir la amplitud
y eso va a ser sinónimo de disfunción cerebral. Y también esto no es un mero arbitrariedad que uno le pueda dar o pensar. Está tiene fundamentos neurofisiológicos, fundamentos neuroanatómicos y fundamentos hasta neurobioquímicos. Es decir, aquí sabíamos que el tálamo era como la estrella, la diva, el protagonista, como quieran llamarlo, pero no solo el tálamo, sino además que va a tener una confluencia de redes muy complejas para una adecuada función subcortical talámica, y que va a tener las redes a nivel superior a través de corteza y a nivel inferior las zonas subcorticales, y predominantemente a nivel subcortical va a estar actuando unas proyecciones a través del cerebelo, a través de los núcleos hipotalámicos y a nivel del tronco. Recordemos que a nivel del tronco, además, esta parte en rosado, como vemos en la imagen, pues tenemos las proyecciones del sistema reticular activador ascendente, importante para el mantenimiento de la vigilia del paciente. Entonces, si todo este sistema está disfuncional, vamos a tener una disfunción cerebral, un paciente probablemente con algún tipo de encefalopatía. Pero para seguir un poco complicándonos la vida, luego hay un tema de acción de neurotransmisores también de los diferentes núcleos, ¿no? Locus coeruleus, núcleos del RAFE, de la sustancia negra, etcétera, la mayoría de ellos salidos del tronco encefálico, y que van a actuar dando excitación o inhibición hacia esa, también van a participar en lo que es las redes complejas córtico-subcorticales. Es un artículo muy bonito que al final de los slides luego están las bibliografías para el que lo quiera ampliar en lectura, que también les va a ayudar en la neuroanatomía de la conciencia, niveles de conciencia, contenidos, entre otros. Entonces, en el enlentecimiento vamos a encontrar generalizado, que vamos a determinarlo como leve, moderado o severo, o también podemos encontrar enlentecimientos tipo teta o delta, de tipo intermitente, continuo, monomorfo o polimorfo, y que van a ser focales. Cuando yo me refiero a la morfología, si es monomorfo o polimorfo, es cuestión principalmente de terminología. Si encontramos ondas tetas más lentas y si son monomorfas, como su mismo nombre lo dice, por lo general van a tener la misma forma, van a ser regulares tanto en su amplitud como en su frecuencia. Y cuando tenemos tetas o deltas polimorfas, por lo general van a ser irregulares, arrítmicas, van a ser unas de repente más puntiagudas, otras más cuadraditas, otra un poquito más ovaladitas. Entonces, cuando tenemos un enlentecimiento generalizado, leve, moderado o severo, vamos a pensar, ¿por qué podría estar enlentecido su electroencefalograma? Desde el punto de vista electroencefalográfico, nosotros no podemos determinar la causa exacta, porque un enlentecimiento generalizado es algo muy inespecífico, podría deberse a cualquiera de estas causas, medicamentosa, tóxica, lesiones cerebrales, también lesiones estructurales o lesiones profundas en línea media o tronco encefálico. Por algo estará encefalopático, por algo estará disfuncional ese cerebro, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que está lento y puede estar en grado leve, moderado y severo. Estos grados sí los podríamos ayudar a determinar en el electroencefalograma. Por ejemplo, aquí, si a simple vista lo vemos, nos impresiona que fuera un electro aparentemente normal. Pero luego, ¿por qué? Porque algunos puntos, ya decíamos que la lectura siempre es en montaje bipolar, doble banana, y encontramos, por ejemplo, en P8, en P4, P3 y P7. Vamos encontrando, por ejemplo, en P3, ¿cuántas onditas encontramos acá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuánto era el ritmo alfa? 8 Hz, de 8 a 13 Hz. Entonces, si yo encuentro 8 acá, doctora, ¿por qué tendría que ser una disfunción o por qué tendría que ser anormal este electroencefalograma? Porque si ven, no es
8 siempre. Hay 8 aquí, pero luego vamos a encontrar que en otras partes, 1, 2, 3, 4, 5, 7. O sea, en otras partes está dibujando ritmos teta. En algunas partes hay alfa y se está entremezclando con ritmo teta. No es muy frecuente la aparición de ondas alfa, un poquito más entremezclado con ondas teta, pero sin embargo en las regiones anteriores, que debería también tener un ritmo beta, que es más largo, de 13 a 30 Hz, de pronto en este electro también está un poquito entremezclado, ¿no? Por momentos está un poquito lento. Entonces, cuando yo tengo teta entremezclado con alfa y en regiones anteriores está beta, pero también a veces se entremezcla, estamos hablando de un enlentecimiento de tipo leve. Este caso, sí, es lo que les acabo de referir. Se trató de un paciente en el que se encontró una resonancia magnética en FLED, donde encontramos hiperintensidades bilaterales extensas, y en este caso fue una leucoencefalopatía tóxica inducida por cocaína en un paciente de 57 años. Entonces, definitivamente aquí podríamos lanzarlo como una disfunción córtico-subcortical de tipo leve. Sin embargo, no podemos saber la causa, no podemos determinarla. No sabemos, eso ya le toca al que está haciendo la parte clínica, entonces tendría que hacer la unidad clínica, ¿ok? Luego, aquí, después de 5 meses, bueno, se retrasaron en tomarlo, dice el artículo, pero pues de ahí podrían haberle tomado antes tal vez, conforme veían la mejoría del paciente, y miren cómo sí es un electro más bonito, con un alfa bien característico, y entonces esta fue la mejoría que se encontró a través del electroencefalograma en este paciente, ¿no? Luego aquí vemos otro electroencefalograma en el que también vemos algunas ondas teta, si podemos contarlas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y luego por las zonas anteriores también están dibujando más ondas teta. Por momentos podría meterse un poco más lento, hasta 3, podría mezclar algunas ondas delta, pero en este caso estaríamos hablando de una lentitud ya de tipo moderado, donde ya encontramos que más antes era alfa con algunas intermitencias de ondas teta. Acá tenemos más ondas teta y pocas ondas alfa, y podrían estar entrometiéndose a veces algunas ondas delta, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos hablando de un electroencefalograma un poquito más lento. En este caso ya estaríamos planteando como un electroencefalograma de tipo una disfunción córtico-subcortical moderada. En este caso tenemos una mujer de 42 años que hizo una encefalopatía por hiperamonemia debido a una cirrosis hepática. Lógicamente, esto de repente es muy frecuente en la emergencia, y entonces nos hicieron la interconsulta, estaba encefalopática, digamos así, y la tomografía completamente normal. Pero vemos ya que sí nos encontramos con un electroencefalograma que sí está patológico, ¿sí? Luego tenemos, ya esto es bastante descarado para no verlo, entonces esto sí es algo muy lento, muy amplio, y aquí estamos viendo una presencia difusa de ondas lentas de tipo delta, y en este caso estamos ante un enlentecimiento de tipo ya severo. En este caso, por ejemplo, se trató de un paciente pues, que tuvo una encefalopatía por un consumo de sustancias, ¿no? Pero entonces la resonancia de él fue completamente normal. Y puede pasar, y les ha pasado con pacientes con encefalitis de NMDA, de repente en un inicio, y otros tipos de encefalopatías que han podido ver aquí, y de pronto tienen la imagen normal, pero de pronto la electroencefalograma nos da mucha ayuda, ¿sí? Bien, por ejemplo aquí, ¿qué logramos ver? ¿Alguien ve? Están yendo, esto para empezar también es una presentación en montaje bipolar, ¿sí? Doble banana,
pero entonces tenemos ondas bastante lentas. Todo está lento, completamente lento si lo ven. Si yo veo eso en un niño pequeñito, de repente no me voy a asustar. Si está completamente dormido en N3 o N4, tampoco me voy a asustar mucho. Pero si de pronto esta situación la vemos en un paciente adulto que está despierto, con los ojos bien cerrados, ¿por qué tendría que estar así? Eso está completamente lento, está completamente disfuncional, algo está fallando. No sé en qué parte de toda esa red que les hablé, pero algo está pasando con este paciente. Entonces esto se trataría de un encefalograma en el que hay una disfunción severa, ¿sí? Bien, ahora pasamos a los enlentecimientos focales. Tenemos de tipo intermitente, puede ser continuo, puede ser monomorfo o polimorfo. Realmente es terminología. Cuando hablamos de intermitentes, porque por momentos se va a presentar, luego va a aparecer como si fuera normal y luego puede volver a tener unos brotes. Continuo porque puede estar a lo largo de todo el electroencefalograma. Nuevamente, podemos determinar con un electro si tiene una lesión a nivel focal, ya sea hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Es más, puedo decirte que está a nivel temporal y en temporal a nivel de temporal anterior, qué sé yo. Puedo determinarte y decirte hay una lesión acá, pero no voy a poder saber desde la electroencefalografía qué tipo de lesión o a qué se deberá, ¿sí? Porque también puede ser por un TIA, hasta un TIA te puede poner alguna lentitud, te puede ver por un ACV, por un tumor, por una lesión traumática, un hematoma, por ejemplo, cerebral, una malformación del desarrollo cortical, una malformación arteriovenosa, encefalitis, abscesos o incluso paciente que está posictal de una crisis epiléptica focal también puede presentar eso. Si bien es cierto, no nos ayuda a decir exactamente por qué podría, qué es cualquiera de estas cosas que podría tener el paciente, pero sí nos habla de lesiones focales, sí nos ayuda un poco a lateralizar, porque un poco yo podría decir si el daño puede estar en el lado derecho, lado izquierdo o específicamente incluso de algún lóbulo en particular. La morfología es variable, como ya les explicaba, va a depender de la forma, de la frecuencia, de la ritmicidad. Entonces aquí sí ya es un poquito más complejo en cuestión de términos también, pero entonces cuando hablamos de un enlentecimiento focal, hace años, antiguamente se llamaba ritmos a distancia, luego pasaron a llamarse FIRDAS o OIRDAS. Actualmente la Sociedad Neurofisiología Internacional pues la señala como GIRDAS, GRDA, ¿ok? FIRDA u OIRDA. Cuando hablamos de FIRDA es actividad delta rítmica intermitente F frontal. Entonces la actividad lenta focal se está dando a nivel frontal. Y cuando hablamos de OIRDA, la actividad delta rítmica intermitente se está dando a nivel occipital. Entonces sí nos está diciendo un poco, oye, el daño puede estar a nivel frontal o oye, hay un daño a nivel occipital, pero estas dos van a ser ondas lentas, pero no van a ser ondas que signifiquen epileptogénicas. Ondas lentas no es sinónimo tampoco de epileptogenicidad, dependiendo. Por ejemplo, FIRDA y OIRDA no son consideradas ondas epileptogénicas, actualmente se llaman GIRDAS, porque adquirió este nombre, se llama actividad delta rítmica generalizada. Ahorita les explico un poco más cómo se desmenuza eso. Y luego tenemos para el otro lado la TIRDA, que ahora la TIRDA la han separado un poco de estas dos, porque la TIRDA la llaman actividad delta rítmica lateralizada. ¿Por qué la TIRDA la habrán separado un poco? Porque casualmente en TIRDA sí tenía unas, entre comillas, FIRDA y OIRDA, te decía el libro, no es sinónimo de actividad epileptogénica. ¿Está lento? Sí. ¿Puede haber un daño estructural? Sí. ¿Un daño de cualquier tipo en ese lugar? Sí. Pero TIRDA, que es a nivel temporal, sí puede ser sinónimo en algún momento de epileptogenicidad, ¿sí?
o previa a una epileptogenicidad. Es donde más para las orejas en pacientes con TIRDA. Y luego, si es un OIRDA o un FIRDA de solo una sola parte, derecha o izquierda, unilateral, también pasaron a llamarse actividad delta rítmica lateral. Entonces, cuando yo tengo una actividad focal, tengo que ver que puede ser intermitente, puede ser continua, que es lenta y no es reactiva o invariable. ¿Y a qué me refiero con reactividad? Esto también es un punto y aparte cuando tomen el electro. Siempre es importante que ustedes, ni bien terminen poner los electrodos, decirle y probar con su paciente, abra los ojos. Ya, los abre y van a ver cómo se suprime el ritmo alfa y se hace planito las zonas posteriores. Y luego le digo, ahora sí, cierra los ojos y cómo se dibuja bien el ritmo alfa. Si eso pasa en un paciente que te hace eso, se llama reactividad. Por ejemplo, ese es un modelo de hacer reactividad en ese paciente. Si no tuviera reactividad, tú le haces, a ver, cierre los ojos y simplemente la onda sigue plana, no tiene reactividad. Probablemente también ese cerebro está entrando en disfunción. Hay que tener cuidado también con la reactividad y es bueno hacer ese ejercicio con los pacientes. Entonces, la guirda frontal es la actividad delta rítmica generalizada frontalmente dominante. O sea, ahorita la vamos a ver en un electro para que lo entiendan mejor, pero estas llamadas antes FIRDA y son igual amplitudes lentas de 2 a 3 Hz, también en frecuencia lenta. Y antes, en el año 45, Kopp dijo que eran por tumores craneales a nivel talámico o a nivel de tercer ventrículo. Ya después Fried y Magnus son los que determinan el nombre y dice esto se llamará FIRDA. Pero ellos mismos encontraron que hicieron estudios en algunos pacientes y de su cantidad de pacientes que estudiaron, encontraron que no necesariamente los que tenían tumores intracraneales hacían FIRDAs, podía ser en cualquier paciente. Y finalmente entonces se detalló que las FIRDAs son situaciones o hallazgos inespecíficos realmente, ¿sí? Que pueden acompañar a pacientes con algún tipo de disfunción, pero es un hallazgo inespecífico y tiene alta incidencia en las encefalopatías, eso sí. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos, hasta ahora van a encontrar en la mayoría de libros como FIRDA y otros ya le van llamando GIRDA, es lo mismo sus sinónimos, ¿sí? Como quieran llamarle. Entonces, ¿por qué ahora le llaman GIRDA? Porque acá, por ejemplo, estas son las zonas frontales y decíamos que las zonas frontales tienen que dibujar ritmos beta, rápidos, de 13 a 30 Hz, chiquitos, tipo voltados rápidos. Pero acá no está rápido, está lento, en frontal. Acá, otra vez en región frontal izquierda, si no me equivoco, sí, nuevamente, región frontal izquierda, también está nuevamente lento. Vemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, con las justas quiere llegar a 3. Y luego seguimos bajando en F3 nuevamente, y luego ya vamos para la F4, y luego F2 y FZ, que también está lento. Entonces, vemos que es una, entre comillas, si lo vemos, luego vuelve a aparecer como normal, ¿no es cierto? Luego de acá no está lento, acá vuelve a aparecer como queriendo encontrar un ritmo un poquito normal y luego otra vez vuelve a aparecer. A eso le llamamos la intermitencia. Está intermitente, no es continuo, pero además dentro del global, si lo vemos así, está generalizado. Está apareciendo en todos los canales, pero predominantemente está apareciendo en regiones frontales. Por eso se llamó GIRDA. GIRDA frontal. Esta de acá es nuevamente una guirda frontal y esta ya es un poquito más sutil, pero igual esta ya está más lenta, incluso una onda, este paciente está, ¿qué le pasó, no? No sé, algo está pasando con ese cerebro, pero entonces es principalmente a nivel frontal. En este caso se trataba de un paciente con una encefalopatía metabólica. Luego aquí nuevamente volvemos a ver, este ya es un paciente de 62 años que también estaba medio encefalopático y también volvemos a encontrar patrones lentos de hasta 2 Hz y predominantemente es en regiones frontales.
¿Puede un poquito despejarse hasta abajo? Sí, pero como vemos las más altas y la más predominancia es en regiones frontales. Ahora, guirdas de predominio occipital. Guirdas de predominio occipital, les cuento que en adultos no los he visto hasta ahora. En niños lo he logrado ver en algunas oportunidades y es cierto porque es más frecuente encontrarlos en niños. Y principalmente en qué clase de niños, como lo encontró Elson en el año 56, en 40 de 80 niños que él tenía con epilepsia de ausencia infantil, llamada antes petit mal, pues tenían presentes estas guirdas, o sea, tenían ondas lentas a nivel occipital. Entonces, también se ha encontrado en las epilepsias de tipo Panayotopoulos, que también son epilepsias que afectan un poco más que hacen crisis con disautonomías, y entonces se pueden encontrar estas ondas lentas, pero no es patononómico, ¿sí? O sea, se podría encontrar y como no también, pero es más en frecuencia. Ahora, cuando hace fotoestimulación, también podrían estimularse y podrían aparecer mucho más en caso de algunos niños, sobre todo los de ausencia infantil. Pueden evolucionar una actividad epiléptica franca, podrían hacer actividad epiléptica. O sea, un niño que tú encuentres con guirdas occipitales, también paras un poquito la oreja. No es actividad epiléptica, pero podría evolucionar, tiene que hacer seguimiento, ¿no? Bien, entonces acá tenemos un electro y acá ya encontramos en regiones posteriores, por ejemplo en T3, T5, T5 O1, acá tenemos T4, T6, T6 O2, en C3, P3, P3 O1, en P4, en C4, vemos claramente que tenemos un patrón de hasta tres ondas lentas que son de tipo delta, y entonces están predominantemente en regiones posteriores, son las guirdas de región posterior. Y ahora hablamos de las LRDA, que son actividades deltas rítmicas lateralizadas, y en este caso antiguamente llamadas TIRDA, o actividad delta rítmica intermitente temporal. Con estas sí, como les decía, la mayor parte de ellas sí podría tener anomalía focal, específicamente en lóbulo temporal, y podría estar asociando o epilepsia del lóbulo temporal o incluso lo que vendría a ser una alteración a nivel estructural del lóbulo temporal. Y luego podemos tener que sí también pueden evolucionar actividad epiléptica, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el temporal delta rítmica intermitente y ya encontramos en regiones, por ejemplo, de F7, F7, T3. Las regiones F7, T3, por ejemplo, son regiones temporales anteriores y en regiones temporales medias también hemos encontrado en este paciente. Como ven, el resto de su electroencefalograma, que son las zonas derechas, ¿sí? Las T4, T4FP4, T6, todas están normales, pero específicamente donde estamos viendo ondas más lentas es en las regiones izquierdas. Y sí, coincidió porque en este paciente se le encontró un ganglioma a nivel temporal izquierdo, pero además lo que se llegó a encontrar fue una lesión a nivel de su lóbulo temporal izquierdo, y luego fue compatible con una epilepsia. Ya cuando esto va siguiendo, de repente en un electro más largo, ya vas encontrando las clásicas puntas ondas invertidas, que podrían ser puntas invertidas, que podrían ser las epilepsias del lóbulo temporal, que ya te está, ondas epileptogénicas, ¿ok? Bien, esto de acá, ¿les parece de todo este electro, cuál está más lento? Por acá, ¿no? ¿Y qué creen que podría ser? ¿Generalizado? No. ¿Focal? Sí, focal. ¿Y entonces qué creen que era esto? Entonces a mí también me pareció focal, pero luego esto está leído en 15. Ya a veces les he escrito algunos y les digo, tu electro está mal tomado.
y luego lo estoy bajando a 15 y miren lo que hace el 15. Esto nada más es un poco para reflexión, porque a veces por la premura o a veces por la pastita o a veces por el cabello grasoso, X cosas. El paciente se mueve, no sé. Entonces, ¿qué pasó? A veces está muy artefactado. Y a veces, pues sí, hay algunos que son escandalosamente artefactados y ya eso sí, no me comprometo en leerlos. Pero cuando están artefactados hay que tener mucho cuidado y también, digamos, si tú solo vas a informar y tienes un técnico a tu lado que lo va a hacer, tiene que ser un técnico de confianza y que sabes que lo va a hacer bien. ¿Qué pasa? Entonces, si de repente yo le maquillo y lo digo, bueno, que no se va a dar cuenta que está artefactado, está así, pero lo voy a bajar la sensibilidad, la voy a poner en 15 y luego se ve así y se ve bonito. Pero luego yo agarro y digo, esto está, de repente a un ojo así que no le mueve la sensibilidad, va a ver como si fuera una epilepsia focal y no hay una epilepsia focal. Entonces hay que tener cuidado porque si ya lo leíste como epilepsia focal a un artefacto que lo maquillaste, ese paciente mínimo se va a tomar 2 años de medicación y no sería justo, ¿no? Entonces eso es un poco pero bien que distinguieron que ahora hay zonas así, focales. Bueno, ahora, acá por ejemplo, ¿logran ver dónde está más lento de todo este electroencefalograma? Ahora, este sí está bien tomado, ¿sí? Sí, derecho. Porque miren, los izquierdos tampoco están tan bonitos, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 7 y 8 están los izquierdos y están por ahí y sus zonas frontales también están como más o menos preservadas. Pero cuando ya nos vamos a los derechos, como lo dijeron por ahí, vemos que están más lentos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, pero ¿dónde son más predominantemente o más escandalosamente lentos? En las regiones frontales. Entonces estas son ondas lentas focales, de región frontal o como quieran llamarlo. En este caso sí es muy focal y la pueden describir así como ondas lentas focales a nivel frontal, derecho. ¿A qué se debe? No podemos intuir. Puede deberse a muchas causas, puede ser simplemente hay una disfunción ahí. Bueno, entonces como conclusiones, los hallazgos en el electroencefalograma no suelen ser patognomónicos, pero brindan información valiosa. Ya veíamos que podemos encontrar tomografías normales, resonancias normales, pero clínicamente el paciente tiene algo y a ti te da y te pica y dices algo tiene, entonces un electro podría ayudarte y puede dar una información valiosa sobre la fisiopatología subyacente cuando se interpreta dentro del contexto clínico adecuado. Recordemos mucho el contexto clínico, si está despierto, si está dormido, si es niño, si tomó bien, si fue alguien que lo artefactó, ¿no? Todo eso incluye. Las ondas lentas focales intermitentes o continuas en el electroencefalograma pueden representar un signo de disfunción focal potencialmente asociada a una lesión epileptogénica, sobre todo si son TIRDAS o LRDA de tipo frontal, de tipo temporal. Las ondas lentas generalizadas, ya sean intermitentes o sean difusas, son más inespecíficas. No sabemos, hay algo, pero pueden representar algún tipo de encefalopatía. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué logramos ver? Este paciente está yendo ahí su electro, vemos que está hasta algún punto, está como medio normalito, y luego ¿dónde se pone más lento? Principalmente el lado derecho, ¿verdad? Se empieza a poner más lento entre entre derecho entre frontales principalmente y también se extiende un poquito hasta incluso temporales.
Es importante también recordar, ya seguro en el interín que vayan haciendo el taller, también viendo, y cuando hagan sus electros aprovechen en verlos a sus pacientes, aprovechen en ver las cosas raras que ven, etcétera, porque luego también puede ser nada más movimiento de los ojos, que a algunos los puede confundir, artefacto de sudor, que también puede confundir. Entonces todas esas cosas son importantes, ¿ok? Pero estos sí son patológicos, electros patológicos. Acá, por ejemplo, ¿dónde está más patológico? Pero los derechos también están un poco lentos. No, se baja hasta abajo, mira. Son más posteriores, exacto. Y este de aquí, sí, ajá, muy bien. Y son más de zonas izquierdas, ¿sí? Bueno, este creo que fue el mismo que les puse, como que habían unas intermitencias. Estas, por ejemplo, son intermitentes. Son intermitentes. Predominantemente frontales. Estas serían guirdas predominantemente frontales. Bueno, nada más ya para despedirme y sigan durmiendo algunos. No, mentira. Padre de la electroencefalografía, los dejo con Hans Berger. Pues él fue un psiquiatra y un neurólogo alemán que fue el que hizo el primer estudio de electroencefalograma con un galvanómetro. Sí, hacen a veces esas preguntas en algunos cursos por ahí, entonces recuerden. Luego hay un tema cuando tú haces la reactividad y le dices cierra el ojo y luego abre el ojo, ese tema de reactividad es muy importante, ponerlo en el electroencefalograma, buscar la reactividad de ese cerebro, ¿está reactivo o no? También te da un pronóstico al futuro, ¿está reactivo o no? Es como cuando clínicamente yo le hablo, si le hablo apeñiscándolo o si lo hablo nada más verbal y si me está respondiendo o no. Cuando tú abres y cierras los ojos y hay esa parte en la que el paciente suprime la actividad alfa cuando abre los ojos, entonces se llama el efecto Berger, ¿no? En alusión a él. Y el efecto Berger nos nota que hay una desincronización que en ese momento se da a nivel córtico subcortical y que también está implicado el tálamo. Entonces es todo un conjunto, como les decía, acá les dejo la bibliografía pues, de libros y algunos son algunos artículos. Este es de la conciencia que me gustó un poco más, que también está por aquí, uno de estos, este de acá, un mayor, este de acá, espérenme, no sé cuál fue. Sí. Entonces, sí, les recomiendo poder leerlo. No se frustren con los electros porque pues es un poco batallar día a día, es un poco, cada cerebro a veces te viene con cada cosa diferente y pues nada, y lo básico, lo principal es que vayan aprendiendo sobre todo a entrenarse en electroencefalogramas normales. Es como las tomografías, ¿no? Si tú aprendes a leer muchas tomografías normales, lo anormal ya te va a llamar la atención al momento que lo veas. Y lo otro es que también es muy dinámico, ¿no? Puede estar un día de alguna forma y en otro día aparecer de otra forma. Entonces, eso también puede ser muy variable. Y siempre darle el contexto clínico, ¿no? Es como una tomografía. Te traigo una imagen con una lesión hiperdensa, puede ser un tumor, puede ser un ACV, puede ser lo que sea. Y si no me cuentas el cuento, yo de repente te voy a decir X, pero si de pronto con el electro también va a pasar un poco así. Y la vez pasada me preguntaban si yo leía primero el caso y luego informaba, o primero informaba y luego leía el caso. Entonces, es variable porque algunos doctores, recuerdo que cuando me formaron, algunos que habían sido formados en Canadá, que se podía un poco evitar solo pedir la edad y el sexo del paciente y por lo demás, principalmente la edad, y por lo demás evitar pedir más datos y tú hacer una lectura rápida. Ya después, cuando
cuando termines de hacer una lectura rápida, traer la demás historia y más o menos decir, sí tenía como coincidir con lo que tú estás buscando. Pero luego otros doctores también tienen otra forma, ¿no? Que dicen, si tú no haces unidad clínica, y es cierto, porque si luego ya solo tiene una lesión específica en algún lugar, entonces, ¿para qué te vas a estar demorando en buscar todo? Entonces, sí buscas todo, pero también te pones más minucioso específicamente en ese lugar. Depende, a veces lo hago de las dos formas, la verdad. A veces cuando me llama la atención un electro muy patológico, ya me entro a leer un poquito más la historia de ese paciente. Pero sí le recomendaría mucho en hacer una buena toma, porque si no hay una buena toma es lo que retrasa en hacer una lectura. O sea, si yo me voy a demorar más es a veces porque el electro está un poquito artefactado, ¿no? Bueno, eso sería todo, gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Una pregunta, chicos. En la UCI, a veces cuando vamos a hacer un electroencefalograma, al paciente ya le suspenden sus sedantes, ¿no? Y si bien muchos de estos pacientes están con un grado de encefalopatía, de por sí se ve que están ondas lentas, ¿no? En la mayoría de trazados. A veces nos piden, ¿no? Y ves alguna crisis ahí, está en estatus normal. Sé que también hay una clase de lo que viene a ser epilepsia, no, entonces, más o menos, ¿cómo podríamos orientarnos a eso? Lo que pasa que en UCI es una situación muy, muy variable, porque en UCI usan medicamentos que te van a producir ritmos beta muy rápidos y va a ser secundario a uso probablemente de benzodiazepinas o de otros fármacos barbitúricos también. Pero, por ejemplo, en el uso de propofol podría ocasionar a veces ondas lentas, como tú mismo lo dices. Entonces, incluso la impregnación, porque a veces los de UCI también me decían, doctora, pero mañana, y a veces piden 2, 3 veces de un mismo paciente, así como la misma cosa, ¿no? Y a veces la licenciada también me dice, ya lo han pedido, ¿para qué? Pero, o sea, a veces se hace seguimiento, pero hay que tener más criterio, porque si tú le has quitado el medicamento, ya sea benzodiazepina, propofol o barbitúrico, la impregnación puede seguir por lo menos hasta 7, 10 días. Entonces, puede haber impregnación todavía, ¿ya? Y ahora, en el caso de crisis epiléptica, básicamente, sí podría ser un poco más distinguible que la onda lenta, ¿no? A pesar que está con su medicamento, si está en un estatus epiléptico, no epiléptico, no convulsivo, sí podría llegar a distinguirse, ¿no? Bajo ciertos parámetros. Pero luego, es importante también el uso del electro en la UCI porque también hay estados comatosos inducidos y no inducidos, ¿no? Entonces también ahí haces un poco de unidad clínica, porque si está en estado comatoso inducido por su propofol, mucha información no le voy a dar, está lento, pero ya tú tienes que saber si es tu propofol o también poco a poco cuando le van sacando, como te digo, la impregnación puede seguir. Lo otro es que, ¿qué más? No, eso, y que por ejemplo el paciente está, sí me pasó una vez en UCI acá, que llamaban porque querían descartar una muerte cerebral, ¿no? Entonces clínicamente sí, tronco encefálico, no había ningún reflejo de tronco clínicamente, o sea, el paciente clínicamente estaba pues, muerto, ¿no? Muerte cerebral, había sido un consumo de etanol, alcohol, incluso alcohol en época de COVID, el señor se tomaba alcohol puro, de los que nos lavamos la mano y etcétera. Entonces, era vigilante y le había dicho al hijo que para estar despierto, como es vigilante, así como que guardia, café, alcohol y etcétera. Entonces él tomaba bastantes sustancias así, llegó a UCI grave, ¿no? Y ya, bueno, prácticamente también estaban descartando una muerte cerebral. Y sí, pues clínicamente parecía, pero le hicieron justo acá un examen que hacen en electromío, me parece, todavía una ecosonografía, el Doppler, sí, transcranial, sí, en el que todavía habían algunas cositas ahí presentes, ¿no? Que les daba indicio que todavía había, y cuando yo volví a bajar, el doctor de UCI ya quería que alguien le diga que ya no, entonces pidió un electro, pero para su mala suerte del doctor de UCI, en el electro también todavía había algunos rasgos, porque estaba plano, completo, de lo que están comatosos,
A veces está lento, 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 y cuando ya entran en muerte cerebral, esa lentitud se va haciendo más prolongada, prolongada, y ¡pum! Se aplana, ¿no? Se aplana en todos los niveles, pero ahí todavía esbozaba algunas onditas. Entonces ese día le dije, bueno, yo en el electro dice sí, ahora yo no sé, clínicamente también es lo otro, ¿no? Pero al final, al día siguiente ya un nuevo electro, ya plano completamente, y pues ya no hay sí muerte cerebral y ya, no sé, ya claro, probablemente. Bueno, entonces son contextos realmente, son contextos como todo en neuro, ¿no? Neuro realmente en diagnósticos, en todo lo que van viendo es 80% te hace la anamnesis y la evaluación clínica, y lo demás es complementario, ¿no? Estudios de electro, estudios de... Tú no puedes, necesitas un electro para decir que tiene epilepsia, ¿no? Salvo que sea una crisis funcional y es un trastorno paroxístico no epiléptico versus un trastorno paroxístico epiléptico, y que ese sí te haga dudar, y ni siquiera de repente el gol estándar no es el electro, sino el video electro, ¿no? Entonces, pero por lo demás, no debería hacerte dudar mucho que un paciente esté haciendo una crisis de epilepsia. Y lo mismo que si tu paciente está lento, está bradisíquico, está con concentración, con atención, con todos niveles y contenidos de conciencia alterados, entonces tú tampoco tienes que dudar que haya algún tipo de encefalopatía y buscarle la causa, ¿no? Apoyarte un poco con el electro, sí. Y pues es un estudio no invasivo, no doloroso, ¿no? Como el electromío. Entonces, esas son las cositas del electro. Bueno, gracias. Gracias.